Nuestro planeta. Por lo que sabemos, es hasta la fecha el único lugar del cosmos donde existen seres vivos. Una de las preguntas más enigmáticas de la Tierra es ¿cuál y cómo fue nuestro origen? El origen de la vida en sí mismo es un tema de investigación apasionante, que encierra preguntas complejas como ¿cuándo ocurrió la transición de la materia inanimada a la vida? ¿Cómo se produjo el salto cualitativo? ¿Si tuvo lugar en la Tierra o fuera de ella? Y si el paso de la química a la biología puede haber sido un hecho frecuente en diferentes lugares del universo. El objetivo de esta investigación es comprender la evolución de la vida de la Tierra. Para profundizar en lo que es el origen y la evolución de los seres vivos, tenemos que saber qué es el concepto, qué es la vida. Pues la NASA ha propuesto, un ser vivo es un sistema químico automáticamente que evoluciona por resultado de la interacción con el medio. Esta definición incluye las características principales de la vida y engloba a todos los seres vivos celulares. Se sabe que en un principio el planeta Tierra estaba constituido solo por agua que cubría todas las masas terrestres. Poco a poco, esas masas fueron saliendo a la superficie. Pero, sin embargo, la vida se inició en un medio acuático. Asimismo, el bebé se encuentra en el útero materno y sumergido en el agua. Posteriormente, al nacer, se alimenta de la leche materna que contiene un 90% de este líquido. Así, el agua ha sido y es un elemento fundamental para la vida y para el ser humano. Desde la formación de la Tierra, hace aproximadamente 4.550 millones de años, hasta que hace entre 4.200 y 3.900 millones de años, aparecieron las primeras rocas sedimentarias. La actividad geológica en nuestro planeta, junto con el intenso bombardeo meteorítico al que estaba sometido, producía temperaturas y presiones incompatibles con la existencia de agua líquida. En cualquier caso, se sabe que hace 3.500 millones de años la vida ya existía y además había dado lugar a una gran variedad de morfologías celulares y relaciones ecológicas. Siguiendo la escuela de pensamiento iniciada por Darwin, se publicaron en los años 20 del siglo pasado sendas obras que trataron científicamente al problema del origen de la vida. 3 décadas después, se produjo el siguiente hito fundamental, la primera aproximación experimental al origen de la vida. El experimento que inauguraría el campo de la química prebiótica fue realizado por Stanley L. Miller en el laboratorio de Harold Urey y permitió demostrar que varios monómeros biológicos, incluidos los aminoácidos que constituyen las proteínas, podían obtenerse a partir de los gases provenientes del vulcanismo que formaban la atmósfera terrestre primitiva. Así, lo que hoy sabemos sobre aquella época de hace más de 3.500 millones de años es el resultado de las pruebas indirectas derivadas de dos aproximaciones complementarias. La primera línea de investigación es denominada bottom-up, de abajo hacia arriba, y consiste en intentar llegar a la biología a partir de una química progresivamente más compleja. Para ello se sigue el camino iniciado por el famoso experimento de química prebiótica de Stanley L. Miller. La segunda vía es conocida como top-down o de arriba hacia abajo y se basa en la comparación de los genomas y metabolismos de los organismos actuales en busca de características comunes que pudieron existir en una especie celular de la que hemos derivado a todas las demás, denominada progenonte o LUCA, del inglés Large Universal Common Ancestor. Podemos considerar que esta segunda aproximación fue iniciada por Charles R. Darwin hace un siglo y medio. Si pudiéramos trazar la genealogía de todas las especies que constituyen la biodiversidad actual, comprobaríamos que la totalidad de los seres vivos compartidos el primero de nuestros ancestros, LUCA. Aunque no podemos conocer a LUCA en detalle,
Sí sabemos que esa especie era un microorganismo de membrana lipídica y sin núcleo definido. La existencia de nuestro antepasado común se demostró gracias a la comparación de la secuencia de nucleótidos de determinados genes, fundamentalmente el que codifica el RNA de la subunidad menor de los ribosomas en todas las especies conocidas. La división en 3 dominios, basada en el genotipo de los organismos, puede suponerse a la clasificación tradicional basada en el fenotipo, que distingue 5 reinos. Así, los dominios Bacteria y Archaea corresponden a grupos muy diferentes genéticamente dentro del reino Monera, los todavía conocidos como procariotas, mientras que el dominio Eucaria engloba los reinos Protoctista y eucariotas unicelulares, Fungi, Plantae y Animalia. Hongos, plantas y animales constituyen la llamada corona terminal de los eucariotas, y los árboles filogenéticos muestran que todas las especies de estos 3 reinos nos encontramos genéticamente muy próximas en el contexto del árbol de la vida global. Evidentemente, situarnos en la corona terminal no implica que el Homo sapiens u otra especie de animales, plantas u hongos esté más evolucionada que las demás, dado que cualquier eucariota, bacteria o arquea es el resultado de una historia evolutiva que comenzó hace algo más de 3.500 millones de años. La colonización en la Tierra. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la vida fue la colonización de las áreas continentales, donde los organismos fotoautotróficos debieron pasar a obtener energía del sol, nutrientes y agua del sustrato, en un escenario fisiológicamente exigente, caracterizado por un alto riesgo de deshidratación. Probablemente la colonización del ámbito terrestre por las plantas se hizo posible después del desarrollo de una asociación simbiótica entre una alga verde semiacuática y un hongo acuático que habría colonizado ambientes pobres en nutrientes. Posteriormente, otras innovaciones fisiológicas estabilizaron, para fines del Devónico, periodo con un nivel de más de 15% de oxígeno, esta expansión ecológica de las plantas en un ambiente inicialmente hostil. La colonización de las regiones continentales por las plantas modificó el paisaje y abrió el camino a los animales. Hasta entonces, estas áreas habían estado sujetas a erosión por acción del viento y el agua, pero la formación de una cubierta biológica produjo cambios en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera y ácidos orgánicos en el suelo. La interacción de las plantas con el suelo se completaría a principios del Terciario, Eoceno-Oligoceno, con la aparición de los pastizales modernos que hoy en día cubren el 30% de las superficies continentales. Con el incremento en tamaño, estos organismos aeróbicos debieron adaptarse para que sus tejidos recibieran el oxígeno necesario para su subsistencia. Así, de un tipo de respiración por difusión a través de los tejidos, se pasó al desarrollo de órganos internos, como tráqueas de los insectos y sistema circulatorio con un incremento diferencial de superficie, como los pulmones de los vertebrados. Origen de los seres vivos en la Tierra. Para poder entender dicho origen de los seres vivos, la cual se concibe y se estudia en varias teorías, debemos tener un panorama sobre las distintas teorías, no solo de la evolución, sino así también del origen de los seres vivos. Aquí veremos algunas de las teorías que intentan explicar ese origen de los seres vivos dentro de la Tierra. Teoría del caldo primordial. El bioquímico ruso Alexander Ivanovich Oparin publicó en 1922 El origen de la vida. Ubica el inicio de la Tierra hace unos 4.600 millones de años atrás y explica cómo las particulares condiciones de la atmósfera de entonces, con altas concentraciones de metano, vapor de agua, amoníaco e hidrógeno gaseoso, terminó por generar una reacción química. A medida que la Tierra comenzó a enfriarse, se fueron formando mares primitivos o caldos primordiales, con gran cantidad de compuestos disueltos en ellos. Poco a poco, estas moléculas inorgánicas se habrían asociado o agrupado entre sí a través de reacciones químicas, creando otras mayores, con cuerpos cada vez más complejos. La teoría de Miller y su experimento. El científico estadounidense Stanley Miller en 1953 quiso probar la teoría de Oparin,
Para esto creó un dispositivo que reproducía la mezcla de elementos, agua, metano, amoníaco e hidrógeno, y la atmósfera primitiva inicial de la Tierra, a la vez que producía pequeñas descargas eléctricas, simulando los rayos de una tormenta. Una semana después se vieron los resultados, parcialmente positivos. Se generaron moléculas orgánicas sencillas y, a partir de ellas, otras más complejas, como aminoácidos, ácidos orgánicos y nucleótidos. Aunque no se logró probar el desarrollo evolutivo de la vida en la Tierra, se abrió un nuevo camino hacia la obtención de moléculas orgánicas. La teoría de las microesferas de proteinoides, de Fox. El paso siguiente lo dio el bioquímico norteamericano Sidney W. Fox. Según sus estudios, las primeras formas de vida no solo sucedieron en el mar, sino también en la Tierra, a muy altas temperaturas, cercanas a los 1000 grados centígrados. Una determinada mezcla de gases habría sufrido transformaciones que culminaron en la síntesis de aminoácidos, que a su vez se unieron formando proteinoides. Al sumergirse en el agua, estos se replegaron sobre sí mismos, adoptando formas de microesferas, que podían absorber sustancias como agua, glucosa, aminoácidos y continuar su desarrollo. El ácido ribonucleico o ARN, junto a otras proteínas y moléculas, es un elemento decisivo para que el ADN pueda replicarse. Esta teoría sostiene que el ARN es la molécula que dio lugar al ADN, ya que su presencia en la cadena evolutiva es muy anterior, y al igual que el ADN, tiene la capacidad de almacenar información y al mismo tiempo puede catalizar reacciones químicas, como las proteínas. La hipótesis plantea que el ARN sería el punto de partida en la formación de las células primitivas y la molécula a partir de la cual habría evolucionado el sistema genético del como se le conoce actualmente. El problema sin resolver es el origen del propio ARN en la Tierra, incertidumbre que, para muchos, vuelve a conducir a la idea de que los nucleótidos podrían haber llegado al espacio, a través de la lluvia de meteoritos que impactaban contra la superficie terrestre en aquella época. Teoría de la panspermia. Esta línea, desarrollada por el biólogo alemán Hermann Richter en 1865, supone que la vida en la Tierra tiene origen en el cosmos, o específicamente en microorganismos espaciales que llegaron a nuestro planeta a través de rocas, cometas, meteoritos o restos de material cósmico que impactaron en ella. Estos gérmenes extraterrestres o cosmos ovarios habrían aportado el material orgánico necesario para el comienzo de la vida. En 1908, el químico sueco Svante Arrhenius recuperó esta teoría denominándola panspermia, palabra que en griego significa semilla por todas partes. Así, adheridos a algunos cuerpos celestes, estos organismos viajarían por el espacio hasta encontrar una atmósfera o ambiente con las condiciones adecuadas para evolucionar. Los seguidores de esta hipótesis, a su vez, se dividieron en dos ramas: los partidarios de la panspermia celular, o los que creen en un origen de la vida terrestre a partir de microorganismos cósmicos, y los adeptos a la panspermia molecular, es decir, que los cuerpos celestes trajeron consigo moléculas orgánicas relativamente complejas, pero sin alcanzar el nivel celular. Evolución. La reconstrucción de la historia de la vida nos revela que los seres vivos actuales son el resultado de un proceso de cambio en la especie a través del tiempo para adecuarse a las condiciones del medio. Este proceso recibe el nombre de evolución. La evolución comenzó hace unos 3.800 millones de años, en el mismo momento en que los seres vivos aparecieron sobre la Tierra. Así pues, los primitivos organismos microscópicos que poblaron entonces nuestro planeta constituyen el antepasado común a todos los seres vivos. La evolución es una propiedad de los seres vivos y no se ha detenido jamás, de manera que ha originado, desde una poca forma de vida primitiva, la enorme diversidad y complejidad biológica que conocemos hoy en día. Existen tres teorías principales sobre la evolución de los seres vivos. Jean-Baptiste Monod, caballero de Lamarck, nació entre los años 1744 y 1829. Nació en Bazentin-le-Petit, en Francia. Él, en 1809, había publicado su obra Filosofía zoológica, en la que expuso una teoría razonada sobre el origen y evolución de los seres vivos, que se conoció como lamarckismo. Para Lamarck, la gran diversidad de seres vivos que habitaban la Tierra podía explicarse por la adaptación de los organismos a ambientes distintos. Basaba su teoría en dos principios fundamentales: el uso y desuso del órgano. Cuando los seres vivos se ven obligados por las circunstancias ambientales a usar de forma continua un órgano, este se desarrolla y fortifica. En cambio, cuando un órgano deja de ser útil, se debilita y deteriora. La herencia de los caracteres adquiridos. El desarrollo o el deterioro de un determinado órgano, es decir, el carácter adquirido por una generación de individuos, se conserva y es transmitido a las nuevas generaciones.
Lamarck utilizó el cuello de las jirafas para explicar su teoría sobre la evolución. Los antepasados de las jirafas debían tener el cuello corto, pero al escasear la vegetación en época de sequía tuvieron que estirar el cuello para alcanzar las hojas de los árboles. Esto produjo un alargamiento progresivo del cuello que fue transmitido a los descendientes. El carácter adquirido por la utilización continua de un órgano, el cuello largo, era transmitido a la descendencia. La teoría de Lamarck tuvo poca aceptación entre los científicos de la época. El lamarckismo fue eclipsado después por el darwinismo. Sin embargo, es justo reconocer que la contribución de Lamarck a la ciencia fue muy importante, ya que la suya fue la primera teoría científica sobre la evolución que se basaba en la adaptación de los seres vivos al ambiente. Charles Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, durante el viaje que duró 5 años. Darwin observó meticulosamente la flora y fauna de los lugares que visitó y recogió una gran cantidad de datos y muestras. Fruto de las observaciones realizadas en sus viajes y de sus largas reflexiones posteriores, nació su teoría sobre la evolución. ¿Cómo se explica la evolución mediante la selección natural? Darwin conocía la selección artificial que practicaban los ganaderos y agrícolas, que al cruzar entre sí los ejemplares que presentaban características ventajosas, habían sido capaces de obtener numerosas razas de ganado y variedad de hortalizas. Según Darwin, la lucha por la existencia que se producía en la naturaleza actuaba de forma semejante a cómo lo hacían los ganaderos y agricultores, porque seleccionaba y favorecía la reproducción de los individuos mejor dopados y eliminaba a los menos aptos. La evolución, por tanto, era una consecuencia de la selección natural de los más aptos. Aunque Darwin desconocía los mecanismos de la herencia, apuntaba a la necesidad de que las variaciones que presentaban los individuos de una población fueran hereditarias para que influyeran en la evolución de la especie. La teoría de Darwin se puede resumir en la sobreproducción, la variación, la lucha por la vida y la selección de los más aptos. Su teoría, aunque estaba en lo cierto, no pudo ser bien explicada en varios aspectos, como la variación entre los individuos debido a la escasez de los estudios biológicos en ese entonces. Síntesis evolutiva moderna. Este sistema de hipótesis del proceso evolutivo se originó entre 1937 y 1950, en contraste con el neodarwinismo de Weismann y Wallace, que daba primacía a la selección natural y postulaba la genética mendeliana como el mecanismo de transmisión de caracteres entre generaciones. De hecho, Huxley fue el primero en señalar que la evolución debía ser considerada el problema más central y el más importante de la biología, y cuya explicación debía ser abordada mediante hechos y métodos de cada rama de la ciencia. Los principios fundamentales de la teoría sintética de la evolución son los siguientes. La variación en los rasgos entre los individuos de una población se debe, por una parte, a la recombinación genética, que tiene lugar en la reproducción sexual, y por otra, no menos importante, a la existencia de mutaciones. Las mutaciones son producto del azar y la mayor parte de ellas son perjudiciales e incluso letales, por lo que normalmente desaparecen. Sin embargo, en ocasiones, algunas mutaciones pueden resultar favorables para los individuos, especialmente cuando las condiciones ambientales cambian. La teoría de la evolución, además de explicar de qué modo los seres vivos se adaptan al ambiente, describe la forma en que se producen nuevas especies y, en consecuencia, da explicación a la enorme diversidad de seres vivos. Conclusión. Luego de la búsqueda, investigación y análisis de profundidad de los temas tratados, aprendimos muchos elementos desde el concepto de la vida. Un ser vivo es un sistema químico automantenido que evoluciona como el resultado con la interacción que tiene de su medio.
Hasta el propio concepto de la especie es un conjunto de individuos semejantes que pueden reproducirse a sí mismos. Aprendimos así también que la construcción de la historia de la vida nos revela que los seres vivos actualmente son un proceso y cambio en la especie a través del tiempo para adecuarse a las condiciones del medio. También pudimos llegar a la reflexión y debate sobre distintas teorías del origen de la vida y la evolución, expandiendo así las barreras del conocimiento. En conclusión, damos el trabajo finalizado satisfactoriamente debido al logro tanto como el objetivo general como el de los objetivos específicos. Así también, y lo más importante, aprendimos muchas cosas nuevas propagando así nuestra comprensión y conciencia. I got it for the Lolo. Turn up. I'm in love with the coco. Hit my plug, that's my cholo. My amigo. Cause he got it for the Lolo. If you snitching, I go loco. Go crazy. Hit you with that 38. Bah. Niggas thinking that I'm solo. 50 deep. Es Guaraní el legendario, un hombre dulce de milar, que con su oro de virtudes es el diamante singular.